Bienvenidos a la tercera emisión de entrevistas realizadas por el Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos con el ministro Jaime del Arenal Fenoquio, director del Instituto de México en España y consejero de la Embajada de México. El ministro del Arenal es abogado por la Escuela Libre de Derecho, de la que ha sido catedrático. Es maestro de Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en Historia del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Asimismo, es autor de múltiples publicaciones relacionadas con el análisis de la historia del derecho. Por ello, en esta ocasión, nos hemos reunido para conversar sobre la Constitución Española de 1812. Bienvenido, ministro. Gracias, Jessica, muy amable. ¿Por qué recordar la Constitución de 1812? Bueno, pues simplemente por un hecho innegable. Fue la primera constitución moderna que estuvo vigente en nuestro país. En la época novohispana, en la última fase de la época novohispana, y también, en consecuencia, la primera constitución en el México independiente. Por eso los mexicanos la recordamos. ¿Podría hablarnos sobre cuáles fueron, a su juicio, los conceptos e instituciones constitucionales más relevantes de la Constitución del 12? Bueno, pues los propios del constitucionalismo de la época: la división de poderes, la soberanía nacional, los límites al poder, el reconocimiento de algunos de los derechos del hombre y prácticamente la definición de formas de administración mucho más eficaces que vienen a suplantar las viejas instituciones del régimen colonial o del régimen borbónico último que estuvo en la Nueva España. ¿Cuáles fueron los diputados doceñistas mexicanos con mayor influencia en las Cortes y por qué? Bueno, hay que distinguir que en las Cortes de Cádiz hubo dos tipos de diputados. Los diputados que ya se encontraban en Cádiz y que fueron llamados suplentes, y que antes de que llegaran los diputados electos en la Nueva España tuvieron que funcionar como representantes de América, y ahí hubo ya algunos notables diputados mexicanos que por algunas razones se encontraban en Cádiz, como Máximo Mendiolea, por ejemplo, y después se agregan los diputados que ya fueron electos en la Nueva España y que hacen el recorrido hacia Cádiz y funcionan como representantes de sus distintas provincias. Sin duda, los principales representantes por su papel activo, porque fueron algunas veces presidentes de las Cortes, son don José Miguel Ramos Arizpe, don José Miguel Guridi Alcocer, don Antonio Joaquín Pérez, don Mariano Mendiolea, don José Miguel Gordoa, don Joaquín Manió. Es decir, hay varios diputados que tienen una fuerte presencia en las Cortes. ¿Por qué razones? Bueno, fundamentalmente el grito de los diputados americanos se dirigió al principio a buscar una equitativa representación del mundo americano con los diputados españoles, cosa en que fracasaron. Los españoles siempre, ahora sí que jugaron la aplanadora electoral o de los diputados, y fueron siempre mucho más en número que los diputados americanos. Segundo, también jugaron un papel importante en la definición de instituciones tales como, por ejemplo, las diputaciones provinciales y las alcaldías, es decir, formas de administración regional y territorial que permitieran una mayor autonomía del mundo americano respecto del mundo peninsular, y en ese sentido sí lo consiguieron. También fueron importantes los diputados americanos por la lucha, y concretamente los novohispanos, por la lucha que hacen en contra de la discriminación de las castas. Recordemos que en la América Española hay un sistema de castas y que los diputados novohispanos pues, hacen una lucha por la igualdad social de los habitantes de la Nueva España. ¿Por qué y en qué condiciones México independiente decide adoptar la Constitución de 1812? Es un tema muy interesante. Mira, la Constitución de Cádiz, como tú sabes, estuvo vigente en dos periodos, de 1812 a 1814, cuando se da el restablecimiento del absolutismo por Fernando VII. Ahí llegó a haber elecciones para el nombramiento de las primeras Cortes Constitucionales, se suprime la Inquisición, se establecen las primeras diputaciones provinciales, se establecen los primeros ayuntamientos constitucionales, es decir, hay una incipiente vida constitucional. Sin embargo, el propio Calleja, como es el virrey, hay un sistema de
todavía una guerra contra los insurgentes, suprimió ya muchas de las libertades que había consagrado la Constitución de Cádiz, como por ejemplo la libertad de prensa. El segundo periodo se da entre 1820 y 1823, y en el ínter se independiza México. Y en este periodo es donde quizás podamos encontrar la mayor influencia de la Constitución. Toda vez que la Constitución es una Constitución que tiene serias dificultades, pero a la vez también tiene muchas bondades, se convierte en un objeto de disputa entre las élites novohispanas y entre el pueblo mexicano también, en cuál es el alcance real de la Constitución. Y Iturbide, en el Plan de Iguala, establece cuál va a ser el camino a seguir. Y el camino a seguir es muy sencillo, muy simple. México va a proclamar su independencia absoluta respecto de la Nueva España. Respecto de España. Pero lo va a hacer no en un sistema contrario al constitucionalismo moderno. Por ende, el Plan de Iguala se sostiene en la propia Constitución. Se va a hacer la independencia dentro del orden constitucional, excepto en aquello, evidentemente, que se oponga a la independencia. Con lo cual, Iturbide consigue que los novohispanos nos transformemos en el Imperio Mexicano dentro de un orden constitucional que se respeta en todo sentido y que llama como jefe de ese estado, de este nuevo imperio independiente, a el rey Fernando VII. Esto en tanto que las Cortes mexicanas, ya reunidas, se den su propia constitución. Pero en tanto que los mexicanos nos podamos dar en forma pacífica y organizada una constitución propia, la Constitución de Cádiz va a estar vigente. Y se mantuvo vigente. Okay. ¿Cuál es el legado de la Constitución de 1812 para el sistema constitucional mexicano? Bueno, pues el legado es muy evidente. Con la Constitución de Cádiz comienza la historia constitucional mexicana. Y el legado se encuentra en el límite al poder, en los derechos del hombre, en la división de poderes, ya más específicamente en las diputaciones provinciales, que a la larga van a ser la semilla o el origen de los estados de la federación, del federalismo mexicano. Pero el legado, bueno, como quedó claro en el congreso que tuvimos en finales de mayo, principios de abril en Cádiz con el Tribunal Electoral Mexicano, ahí nace el sistema electoral mexicano, ¿no? Ahí nacen las primeras elecciones, con lo cual la presencia de Cádiz es enorme. ¿En qué fracasa Cádiz? Porque también muchas veces se aplaude a Cádiz y no se dicen cuáles son sus errores. Yo creo que los errores fundamentales de Cádiz estuvieron en tres puntos importantes. Uno de ellos, no consagró la absoluta igualdad. Finalmente en eso también fracasaron los diputados novohispanos. Va a tener que ser Iturbide el que el Plan de Iguala establezca la absoluta igualdad de todos los habitantes del reino, pero Cádiz no lo establece. Mantiene todavía la discriminación con las castas de origen negro. Segundo, es una constitución que tampoco concedió ninguna autonomía a un vasto continente que estaba reclamando la autonomía o la independencia. Y no dejó cuotas de autonomía política, sino siguió queriendo guiar a América desde la península. Y tercero, creo que es un documento bastante ingenuo, porque es una constitución idéntica para inmensos territorios que van desde las Baleares hasta las Filipinas, sin ninguna concesión de diferencias. Y ya para entonces las diferencias son notables entre el mundo peninsular, el mundo filipino y no se diga el inmenso continente hispanoamericano, desde Argentina, desde las provincias del Río de la Plata hasta la Nueva España. Y ahí creo que los diputados de Cádiz jugaron muy ingenuamente. Ellos no supieron ver que ya había realidades diferenciadas y que en la Constitución debían quedar plasmadas esas diferencias. ¿Se le hace justicia a la Constitución de 1812 con su conmemoración? ¿Por qué? Sí, sin duda es justo y es necesario que el mundo hispanoamericano reconozca este texto como el origen de su vida constitucional. Si bien no todos los países, por ejemplo Venezuela tiene una constitución anterior de 1811, es cierto que la Constitución de Cádiz se convierte, digamos, en el gran modelo a seguir por buena parte de las constituciones iberoamericanas de los países que se van a independizar. Entonces yo creo que es justo, es necesario que los que creemos en un régimen constitucional, en un régimen democrático, en la visión de poderes, en que el poder debe estar limitado, ¿no? Y no es un poder absoluto, tengamos necesariamente que ver siempre hacia el texto constitucional de Cádiz como un referente. Y también decirlo, Jessica, que no es un texto nada más español, ese festejo, esa alegría, esa conmemoración,
es para todos los que vivimos las bondades del texto constitucional y los que hicimos por su redacción. Por eso México no es que se esté sumando al festejo que los españoles hacen del texto constitucional. No, para nada. México está festejando su primera constitución, que también los mexicanos hicimos mucho por redactar. Ministro, por último, ¿algo que quiera agregar? Bueno, simplemente anunciarles que el día 16 de julio este mes, el Senado de la República va a develar el busto de José Miguel Ramos Arizpe en la ciudad de Cádiz. Un acto de justicia muy merecido, porque no había una presencia mexicana dentro de las conmemoraciones como la que va a existir a partir de ahora con este busto. Bueno, a nombre del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho, le agradezco sus reflexiones y palabras. Muchas gracias, Jessica.